Buenas tardes, estudiantes de grado sexto. Estos son los temas que hemos estado viendo en la semana del 4 al 8 de mayo. Iniciaremos por realizar en el cuaderno este cuadro comparativo, donde se determina cuáles son las características del verso y de la prosa. Dentro del texto narrativo y el texto literario, sobre todo en la fábula, podemos encontrar dos tipos de escritura, el de verso y el de prosa. Dentro del verso tenemos como características que se escribe en líneas cortas, tiene un ritmo y una musicalidad, está estructurado en estrofas y estos en versos, y la entonación está determinada por las pausas internas. Este es un claro ejemplo del verso, el renacuajo paseador. Acá hay como un fragmento de este cuento que tiene una musicalidad. Al leerlo, el hijo de rana, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Entonces ahí nos damos cuenta de esa musicalidad, de ese verso y de esa rima que tiene. Ahora vamos a ver el texto escrito en prosa. Se escribe ocupando todo el renglón, no presenta ritmo ni musicalidad, está estructurado en párrafos y estos en oraciones. La entonación está determinada por los signos de la puntuación. Este es el ejemplo de un texto escrito en prosa. Nuevamente tenemos un fragmento de la fábula La cigarra y la hormiga. En una tarde de verano, una cigarra se hallaba en lo alto de un árbol cantando plácidamente. De pronto se dio cuenta que debajo de ella había una larga fila de hormigas que llevaban alimentos sobre sus espaldas y sin darle importancia continuó su camino. Entonces acá vemos todo un párrafo compuesto de oraciones que a su vez están separadas por puntuación. Entonces acá los chicos tomaron apuntes de lo que era el verso, la prosa y vieron un ejemplo. Ahora vamos a ver lo que es la fábula. Ya conocen ustedes, chicos, lo que es la fábula porque lo han trabajado allá en primaria acerca de cómo nos enseña, cómo podemos aprender a través de la fábula. La fábula es una creación literaria, pertenece al género narrativo, puede estar escrito, como ya les dije, en verso y en prosa, pero siempre estará protagonizado por animales, objetos inanimados o personas. También puede estar protagonizado por elementos abstractos. Ya vamos a ver más adelante qué quiere decir eso. Tiene un efecto o un objetivo de comunicar de alguna manera comportamientos que se deben adquirir. Eso quiere decir como que tiene una intención formativa en cuanto a la de ética, la tradición, los valores, la moral, los buenos comportamientos. Por eso siempre la fábula nos lleva a tener una enseñanza o una moraleja. Es un subgénero en el que pues el autor puede tener muchísima creatividad dentro de los lugares, los personajes, las situaciones. Acá nos habla de que la enseñanza, bueno, la enseñanza es, ya saben ustedes, una moraleja, como les decía, tiene un objetivo educativo, por eso las fábulas, pues por lo general son textos dirigidos a los niños, porque a partir de ellas pueden adquirir varios conocimientos. La fábula nos puede entregar bastantes enseñanzas, incluso una misma fábula puede tener varias enseñanzas. Continuando, la fábula es un género sumamente antiguo. Se han encontrado tablillas de arcilla provenientes de la era mesopotámica con historias de animales astutos, desagradecidos o prepotentes. Fueron cultivadas en la era clásica por un griego llamado Esopo. Por eso hoy escuchamos acerca de las fábulas de Esopo. Él lo que hizo fue como una recopilación de todas esas fábulas antiguas y junto con otros autores empezaron a darle un nuevo aire, un nuevo inicio a las fábulas, trayéndolas nuevamente en la Edad Media, en donde surgieron y abundaron en diferentes idiomas, siempre dirigidas pues obviamente a los chicos, y hoy en día las encontramos en diferentes textos, en diferentes libros. Acá tenemos un ejemplo en esta imagen de una fábula.
está la fábula de los 7 cabritos, muy conocida, donde tenemos diferentes aprendizajes. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es observar el video de la fábula de los 7 cabritos y el lobo. Luego ustedes van a escribir 3 posibles moralejas para esa fábula. Acá vamos a hablar de los tiempos o de las partes de una fábula. Al igual que el cuento, la fábula tiene inicio, nudo y desenlace. Acá vamos a hablar de inicio, una complicación y un desenlace. En el inicio vamos a presentar a los personajes. Es donde nosotros damos como la ubicación espacial o geográfica donde se va a desarrollar el cuento. En la complicación o en el nudo, pues obviamente siempre tenemos un problema, una trama, que pues poco a poco se irá solucionando. Esta trama es una situación en donde se evidencian antivalores, problemas morales o de comportamientos, con la idea que al final, cuando se vaya a concluir la fábula, pues le demos una solución a este problema y dejemos un aprendizaje. Ya al final, en el desenlace, tenemos ese final feliz. Por lo general es un final en el que se ven consecuencias de esos malos comportamientos o de esos malos actos que reflejaron los personajes secundarios o los personajes como que tenían esos antivalores, para luego tener una moraleja. Vamos a hablar de los tipos de fábula. Existen fábulas agonales, mitológicas y de animales. Las agonales es donde se confrontan, o sea, hay una rivalidad entre el bien y el mal. Es una rivalidad entre protagonista y antagonista. En las mitológicas se recogen como el contenido religioso y también tienen que ver mucho con la mitología y las leyendas. Entonces puede ser que dentro de las mitologías, por ejemplo en la mitología griega, encontremos fábulas como que Pegaso, que es un animal, haya desarrollado alguna, ¿cómo les explicar? Como algún cuento o alguna fábula, algún problema que hubiera tenido con otro animalito. Entonces, esa vendría de la mitología griega porque venimos a ver ahí a Pegaso. Y la de los animales, que es como la que más ustedes conocen, donde podemos ver, por ejemplo, la fábula de los 3 cerditos, que se trata de 3 cerditos en donde se ve la pereza y luego vemos que el lobo los empieza a atacar y al final tiene una historia feliz gracias al cerdito que se dedicó a hacer su casa. Acá vemos más la fábula agonal y tenemos un ejemplo corto que voy a leer. Dice, en esta fábula se muestran que los ingratos y los malos, mientras más beneficios reciben, más se animan a hacer daño a quien les ayuda. A modo de ejemplo, podemos realizar la estructura de esta fábula que se repite en todas las fábulas agonales, tanto esópicas como de otros autores. La situación la recoge, es un caminante que encuentra una culebra muerta de frío. Lo agonal la recoge y la cobija con su regazo, pero la culebra, animada ya por el calor, muerde a su protector, quien muere. La conclusión, no se debe ayudar a quienes, lejos de agradecerlo, se volverán contra su benefactor. Acá van a ver un ejemplo de la fábula mitológica. Entonces en clase pues leímos este ejemplo de Eco, es una historia donde vemos la inclusión de personajes como Narciso y Eco, que vienen de la mitología griega. Como ya les había comentado, las fábulas mitológicas involucran esas mitologías que en clases anteriores pudimos ver. Acá vamos a ver algunos títulos importantes de fábulas de animales. La idea es que elijan una de esas fábulas, las puedan leer, puedan hacer como un análisis, sacar ustedes mismos la moraleja y hacer un dibujo de una de esas. Y ya vamos a pasar a ver la personificación, el tercer tema de esta semana. La personificación es cuando le damos cualidades, características, comportamientos humanos a lo que no lo son. Por ejemplo, a un objeto, a un animal o a una idea abstracta. A un objeto, por ejemplo, las tazas o el candelabro de la historia de La Bella y la Bestia. Entonces esos candelabros, esas tazas,
hablan, conviven como una familia, se mueven. Entonces, esa interacción, como darles características humanas, eso es un ejemplo de personificación en objetos. De animales, acá tenemos entonces al más conocido, Mickey Mouse, que es un ratón con unas características particulares y que también se les da condiciones de hablar, sentir, reír, pensar y desarrollan una vida dentro de una casa como si fuera un ser humano. La otra sería una idea abstracta, que ahí vamos a hacer referencia a un ejemplo, a la película de Intensamente. En esa película ustedes ven que la alegría, pues nosotros sabemos que no tiene un cuerpo, que no es tangible, pasa a ser tangible, tiene un cuerpo, una personalidad, un color de cabello, de piel, ¿sí? Lo mismo pasa con tristeza, con furia, esas ideas abstractas, o sea, cosas que no son tangibles y que no podrían tener un cuerpo, pasan a tener una vida como humano. También podemos hablar, por ejemplo, del sol, que sabemos que es un astro, simplemente, pero pues muchas fábulas hablan de momentos en el que el sol habla, en el que el sol se pone bravo, en el que el sol ayuda a otro personaje, ¿sí? Eso es una idea abstracta personificada. Acá tenemos un poquito más de contenido de la personificación y pasamos a lo final de la fábula, la moraleja. Todos sabemos que es una lección o una enseñanza que nos deja ese texto, ese tipo de texto llamado fábula. Y siempre será una lección moral, vuelvo y repito, algo que nos enseña acerca de los comportamientos, algo que nos enseña acerca de las buenas costumbres, de cómo comportarme de una forma respetuosa y tolerante hacia los demás. Siempre nos va a hablar de los valores. Por lo general, pues son positivas. Y acá por último tenemos fabulistas colombianos. Hablamos de Rafael Pombo, Rubén Darío, José Martí, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburi y Euclides Jaramillo. Con esto terminamos el contenido de esta semana. Recordemos, hablamos del verso y la prosa, de la fábula, de los tipos de fábula, de los tiempos de la fábula, inicio, nudo, desenlace y moraleja, de lo que es la personificación que se incluye dentro de la fábula, muy importante. Y por último, pues de estos fabulistas colombianos, escritores muy importantes que ponen un gran empeño a instruir dentro de lo moral a los niños. Gracias.